Bueno, jardunaldiari jarraipena emateko, oain hitz egingo digu Kataluniako ikastetxe batetik, hain just. Jardunaldiari jarraipena emateko, oain hitz egingo digu Kataluniako ikastetxe batetik, hain justu, Bikeko Lasinia ikastetxeko zuzendaria da, Karma Carbonell. Beak azalduko digu bere ikastetxeen funtzionamendua, baina beti ere plan de entorn edo ingurumen programa honen barruan nola antolatu dutu den. Egunon, buen día. Ahora me toca a mí llegar a la prosa porque los del departamento hacen poesía y esto es muy difícil de ponerlo en la realidad. Vengo como representante del equipo directivo de la SINIA de Vic y vamos a hacer primero una pequeña contextualización porque vais a conocer dónde se ubica esta escuela y el proyecto que, atendiendo al Plan de Lengua y Cohesión Social, hemos trabajado para que nuestra comunidad se integre en su totalidad al entorno de acogida que es de habla catalana. Aquí tenéis la ciudad, una población de 40.000 habitantes y la ubicación del centro, nuestro centro llamado La Sínia, está en un barrio que desde los años 60 sufre una llegada de personas extranjeras porque la principal ocupación del trabajo en Vic son fábricas de despiece, porque hay mucha agricultura y mucha ganadería, y entonces encuentran trabajo en estas grandes o macros salas. Las escuelas de Vic son 11, tenemos 3 IES y 6 CEIPs, públicos y concertados. Vale decir aquí, ya que se ha hablado bastante de lengua y que yo no quería entrar tanto en el tema de lengua, sino que en el tema de socialización, de que a partir del año 86 el proyecto de inmersión del departamento nos salió a la luz la resolución de que todas las escuelas teníamos una sola lengua de aprendizaje de uso y vehicular en todo el entorno, dentro del centro, ¿no? Por lo tanto, todos los centros de enseñanza es el catalán la lengua de aprendizaje. Veréis como cuando explique el proyecto lingüístico, como en contextos especiales como el nuestro, el Consejo Escolar decide, o más bien propone, en qué momento aprender una segunda lengua. Por lo tanto, sí que agradecemos esta decisión que ha facilitado, entiendo yo, este proceso de normalización de uso de una lengua que también está, como la vuestra, en peligro de, ya lo sabéis. Para que veáis un poco la situación en 8 años de Vic. Fijaos que el grupo de autóctonos, desde el año 2000 al 2008, baja, es decir, el tanto por ciento no aumenta, y que el aumento de población se debe al incremento de personas venidas de otros países, de otras culturas. Aquí hoy podríamos decir que estamos en un 23,15% de la población, en nuestro entorno, donde está la escuela, un 52%. La evolución que ha sufrido en los mismos años, pues primero fueron los emigrantes africanos, con un 50, bueno, llegaron al 75, fijaos aquí qué pasó, ¿no? 75, 70, 69, 97, 66 y 59, ha vuelto a bajar, porque han aumentado otras culturas, Asia sobre todo, América y otros tantos por cientos. Me gustaría que leyerais lo que pone este asterisco, porque en Vic convivimos 89 culturas, nacionalidades diferentes. En nuestra escuela, unas 23.
Las 68 restantes, que no tenemos tantos por cientos, pues conforman el 6,7% y me parece que están representados todos los países del mundo. En el centro, en nuestra escuela, por primera vez este año, tenemos representación comunitaria, eso quiere decir ingleses, búlgaros, etc. ¿Qué pasa cuando una sociedad recibe tanto volumen de personas venidas de otros países? Mi trabajo hoy es explicaros cómo organizar una escuela de estas características. Y me parece que es una situación no fácil y tampoco estandarizada, pues las diversidades pueden manifestarse de diferente manera dentro de los mismos contextos. Las escuelas de Vic no todas son iguales que la nuestra. Por lo tanto, quizá nuestra organización y nuestro criterio a la hora de hablar de cohesión, de lengua y de interculturalidad tendrá otros experimentos, otras estrategias que no son iguales que las nuestras. Pero sí que partimos de una necesidad urgente, todos los centros, los vuestros también, que es adecuar el sistema educativo a la complejidad y pluralidad creciente de nuestra sociedad, la sociedad de la información y el conocimiento, con cambios constantes y un aumento considerable de poblaciones emigradas, maneras y formas de hacer, nuevas formas de desigualdades y fractura social. Y aquí es donde la escuela tiene el gran reto. Por tanto, sí que nuestro reto es el siguiente. Se traduce primero en una propuesta de dibujar las líneas que concreten las actuaciones necesarias para que funcione como una comunidad educativa, con el doble objetivo de conseguir, por un lado, una adecuada integración educativa y social de todo el alumnado, independientemente de su origen, y por otro, la consolidación de la lengua catalana, como vehicular de la enseñanza y como elemento de cohesión en un marco plurilingüe, mediante la participación activa de todos los agentes sociales, así tal y como refleja nuestro ideario en el punto número 1, que dice que el centro es el centro radial de una red local que tiene que retroalimentarse para que todas las personas puedan gozar de las manifestaciones cívicas, sociales y culturales del entorno y de la sociedad de acogida que los retiene. ¿Qué pasó, pues, para que todo esto empezara a dar resultados? El famoso modelo Vic, que así se llama, aquí no lo conocéis, pero en Cataluña es como un referente, se inicia su trabajo en el año 1997, cuando, ante la llegada masiva de inmigrantes marroquíes, invaden las escuelas públicas, quedando las concertadas al margen. Si os acordáis de los datos que he dado anteriormente, son 5 grandes escuelas concertadas, muy potentes y con estudios hasta bachillerato, 2 de ellas. Las otras 3 hasta secundaria. Pues bien, a partir de un manifiesto de intenciones, el Ayuntamiento, el Departamento de Educación y 4 directores de escuelas públicas firmaron un primer paso para esta cohesión social, que partía de estos puntos: creación de centros de doble línea y adaptación de las necesidades implícitas. Los centros del centro de la ciudad que acogían todos los inmigrantes se extrapolaron al extrarradio en escuelas que ya estaban edificadas, pero que debían ampliarse para que cabieran todos estos alumnos nuevos. Recursos complementarios referentes a la integración de nuevos alumnos. Reserva de 5 plazas, grupo, clase, en todos los centros públicos y concertados de la ciudad para alumnos con riesgo de exclusión social. Hoy, este curso, hemos guardado 8 plazas por grupo, en primaria y 6 en secundaria. Sistema de becas de transporte escolar. Si los niños viven muy lejos de la escuela era difícil redistribuir, por lo tanto tenía que haber un transporte. Pues el Consell Comarcal cogió el tema de ayudas y becas para el transporte escolar.
y creación de una comisión de escolarización que preveía la llegada de alumnos y en función de sus necesidades voy a decir una palabra que no me gusta, pero la digo, se marcaban los niños con un cartelito que ponía NEE, quiere decir necesidades educativas especiales, y en función de estas necesidades, que son de 3 clases, o bien son hándicaps y por tanto interviene una situación de disminución o descompensación cognitiva o motriz, bien era porque eran porque venían con una situación socioeconómica baja y por lo tanto teníamos que ayudar en becas, y el grupo C, que solo había el tema de lengua, es decir, una persona escolarizada correctamente en otro país, pero que aquí perdía su ritmo al no conocer la lengua de aprendizaje. Por lo tanto, esta comisión está representada por el presidente, es la inspectora de la zona, la regidora de educación del ayuntamiento, una técnica de ayuntamiento del área de educación, directores de la escuela concertada y de la escuela pública, y AMPAs, representantes de las AMPAs. Últimamente me parece que se han también intervenido sindicatos. Por lo tanto, creo que es una representación correcta para hacer un repartimiento de los alumnos que llegan a las diferentes escuelas pensado y organizado. Cuando se firmó estos puntos, que todos los centros estuvieron de acuerdo, faltaban la firma de los concertados, y el alcalde en persona en aquella época, como dirigente de la ciudad, reunió a los centros concertados y aceptaron la propuesta. Por lo tanto, es una corresponsabilidad con todo el alumnado que llega a la ciudad. Posteriormente, y este año, yo pienso que también con sus familias. Nuestra escuela inició el trabajo en un barrio, ya lo veis, obrero, se llamaban Las Casas Baratas, y se alzaron a principios de los 60, cuando la primera migración española viajó hasta Cataluña para la construcción de los embalses que en aquella época se construían. Entonces, parece que se construyeron unos 2000 pisos que estaban como alejados del centro de la ciudad. Pasaba la vía del tren, o sea, partía la ciudad en dos, la ciudad en sí de Vic y las casas baratas que quedaban alejadas. Por lo tanto, cuando al equipo directivo que estamos ahora al frente de la nueva escuela, ya veréis qué pasó, el departamento nos escogió para tirar adelante esta escuela. El edificio es este que está aquí abajo, más viejo y obsoleto. Partíamos de una no integración en el núcleo de la ciudad, porque ya consideraban que la escuela estaba, era el gueto. A mí no me gusta decirlo, pero era el gueto. El gueto primero de los alumnos castellanoparlantes, y cuando entramos nosotros, pues el gueto monocultural, podríamos decir casi islámico. Todos los niños eran hijos de familias marroquíes, sobre todo amazigh, que no es lo mismo que árabes, son los del norte de África, de la zona del Rif. Por lo tanto, son personas que llegan con un bagaje escolar bajo, porque están un poco como nosotros, o sea, hablan una lengua, que es la lengua de comunicación, pero en la escuela aprenden árabe. Por lo tanto, se retrasa el aprendizaje de la lectoescritura y llegan en una situación un poco complicada. Lo primero que entendemos que tenemos que hacer para dar respuesta a esto, y viendo la situación que está en Vic, cómo está Vic, los centros, decidimos hacer una declaración también nosotros de intenciones para que nuestro centro sea un centro acogedor. Y lo entendemos no como un centro que organice la acogida de familias y alumnos.
La acogida va mucho más allá. La acogida la entendemos como una organización y una gestión dentro del centro para que ningún alumno sufra exclusión social y para que los maestros tengan soporte en este trabajo arduo, que es otra manera de hablar de diversidad. Todos son diversidades, pero tienen diferentes colores y diferentes formas. La nuestra es dura, de verdad. Por lo tanto, aquí tenéis la declaración que todos juntos, los profesores, tenemos como muy interiorizada y compartimos y defendemos continuamente. Como he dicho antes, el reto es difícil. Pensamos que el primero que teníamos que hacer era abrir puertas. Y los agentes educativos de primaria en una sociedad son estos: los médicos, la escuela y las asistentes sociales. Por lo tanto, el primer contacto fue con todos estos agentes de atención primaria que daban respuesta a la comunidad vecinal. El eje era la comunidad. Nos pedían información, las mamás que llegaban que no sabían cómo tenían que ir al médico, teníamos que hacer nosotras también la función esta de información, hasta que poco a poco encontramos el protocolo interinstitucional que los tres llevamos desenvolviendo para dar respuesta a esta demanda vecinal, con la implicación de agentes complementarios que pueden ser, en nuestro caso, y hablaré un poco más tarde, la Universidad de Vic. En Vic hay universidad, por lo tanto estamos trabajando conjuntamente. Estoy hablando también pues, de los dinamizadores de deportes, etcétera, etcétera, de fundaciones privadas que también ayudan, pues mucha gente. La escuela no trabaja sola. Iniciamos el trabajo en el año 2004 y comenzamos con todos los agentes, con los médicos, los sociales y nosotras, haciendo un análisis diagnóstico del entorno. Teníamos que en 5 años el barrio había duplicado la población extranjera y en nuestro entorno había llegado a un 52%. ¿Qué pasó? Que las familias, en primer lugar, un rechazo de una parte importante de la población autóctona a la presencia migratoria. Reticencia a la escolarización de sus hijos en el CEIP Montseny, antigua escuela. Pues nos encontramos con una escuela que habían clases de 10-12 niños. ¿Por qué? Las maestras y el equipo que había hasta el momento pensaba que con pocos niños podrían llegar a dar más buenos resultados. Y nosotros entramos con otra propuesta y dijimos que sí, que cogeríamos la dirección, pero con unas condiciones. Unas condiciones de, primero, clases con 25 niños. Y me diréis, ¿estáis locas o qué pensabais? No. Esto estaba preparado porque sabíamos que durante el curso la escuela tenía un goteo incesante de alumnos. Cuando ya las escuelas normalizadas, bueno, entre comillas, yo pienso que la normalizada es la nuestra, pero ya lo iréis viendo. Las escuelas que tenían el reparto más equitativo, pues cuando estaban llenas, ¿dónde cabían? En el Montseny. Pues pasábamos el curso que incorporábamos, una vez empezado, entre 50 y 60 alumnos cada año. Esto no podía ser, porque sí que costaba trobar el eje de trabajo de crear ACIS, los famosos ACIS. Ahora llegaba uno, se marchaba el otro, habían pocos profesores y ellos decidieron, hicieron como un pequeño pacto con inspección de que no cerrarían la matrícula con 25, sino con 12 o 13. Y si tenían suerte, pues no les tocaba ninguno más. Nuestro reto, pues, fue pedir al departamento 25 alumnos AP3, por lo tanto, que entraba el aula llena. Pensábamos que con 3 años el tema de lengua lo habríamos superado y, por lo tanto, tendríamos un niño preparado curricularmente, es decir, para entrar en el currículo, que antes no se hacía, no se podía dar clases, áreas de currículo, porque todo eran adaptaciones. Por lo tanto, nos dijeron de todo, el claustro se nos reveló, lo pasamos muy mal y
empezamos en septiembre del 2004 y en diciembre presentábamos la dimisión. Hay inspección de tal alboroto que había. Bueno, por suerte la rechazaron y nos dijeron que adelante, que íbamos bien. Bueno, pasamos a otro tema. ¿Qué pasó ahí dentro? Pues bueno, primero que hicimos fue intentar descubrir cómo vivía la diversidad cultural la comunidad escolar. Por tanto, el equipo docente, el alumnado y las familias. Y encontramos un claustro que corría a dos velocidades. Uno que se lamentaba continuamente y comportaba un rechazo a los alumnos, un rechazo propiciado por los comentarios de los adultos. Si la maestra verbaliza en voz alta delante del grupo, ya me llega otro, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué le doy? Mira, y no me habla, ¿y qué tengo que hacer? Esta angustia se traspasa al alumnado y el alumnado se resiente y por lo tanto los niveles bajan. Las familias, evidentemente, rechazo total, no matriculaban ningún niño, es que no había niños catalanes, no había ni uno. También se vivía con negatividad y finalmente el profesor que tenía delante este panorama caía en una crisis personal y por empatización, yo diría, grupal. Paralelamente, el alumnado pensaban que ellos eran los únicos que hacía tiempo que estaban ahí, que era la cultura dominante, era la suya, los que llegaban eran nada y no aceptaban al otro. Pero había otra gente, que es donde el equipo directivo se agarró, que creían que era una oportunidad, que teníamos que ver la capacidad de empatización para buscar estrategias y que esto repercutía enseguida positivamente en el alumnado. ¿Por qué? Porque veían el otro con percepción positiva, había voluntad de acogida, servían de modelo. La escuela se trabaja a partir del modelaje, luego lo veréis. Todos somos profesores y todos aprendemos. Y el profesor, como antes no daba solución a cómo enseñar a sus alumnos, organizaba y experimentaba nuevas estrategias. Y esto fue el revulsivo. Las familias, todo era negativo, no había nada positivo. Defensa de los estereotipos, esta gente no les interesa nada, no les interesa la escuela, hacen absentismo, no participan en las extraescolares, bueno, y cosas más personales que no me gusta escribir. Por lo tanto, todo y que decían que no pasa nada, que en Vic no pasa nada, creo que ha habido una aceptación falsa del otro. Bueno, tirando por el lado bueno, después del intento de dimisión, vimos que con este trabajo la mejora académica empezaba a moverse, los niños aprendían más. Ya no se sacaban niños de las aulas, se hacían trabajos cooperativos, bueno, mucho trabajo. Y parecía que el cambio de percepción de que la inmigración era todo un problema, empezaba a dar sus frutos. Mientras nosotros estábamos estudiando todo este tema, nos tocó la lotería y el departamento por primera vez hizo una declaración de intenciones. Es el proyecto que os ha explicado Dolors y que lo ha explicado muy bien, pero que a nosotros nos vino como, bueno, perfecto. Creemos, y lo decimos siempre que hacemos una ponencia, lo que sea, de otros centros, que es el único proyecto que permite incluir la dimensión social de la educación. Hasta este momento todo eran áreas y currículums, nada más. A partir de aquí sí, a partir de aquí entrábamos en un trabajo en red importante para dar salida a todo este proceso de multiculturalidad y multilingüismo. Por lo tanto, el plan de lengua y cohesión social, con los 3 ejes de consolidar la lengua catalana como eje vertebrador de un proyecto plurilingüe, fomentar la educación interculturalidad a partir del diálogo y la convivencia y promover la igualdad de oportunidades para todos los alumnos, fue nuestra manera de tener un referente legalizado, podemos decir así, y que podíamos pedir al departamento recursos. Necesitábamos lo desenrollamos,
no, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Lo desarrollamos y cuando lo presentamos al departamento desarrollado nos dijeron, pero ¿qué hacéis? Y aquí falta mucha cosa, claro. Faltaban recursos materiales y humanos. Por lo tanto, empezamos un trabajo los 3 años que repartido era así. Del 2004 al 2005 reestructuramos el claustro, solo el claustro, y ahora os explicaré cómo, y sobre todo el trabajo de lengua. Articulamos las decisiones pedagógicas por el aprendizaje de la lengua y evaluamos los cambios diseñados a partir de una matriz DAFO, supongo que la conocéis, que se fraguó en un plan de autonomía de centro. Permitidme que os diga cómo hicimos este trabajo de reestructuración. En primer lugar, abrimos puertas. ¿Qué quiere decir esto? Ya no se enseñaba solo lengua en la clase, en el aula normal. Y en el aula normal también se abría para otros docentes. Por lo tanto, creíamos en un equipo multidisciplinario. Otras personas del entorno, sobre todo educadores sociales y profesores de lengua catalana, entraban en el aula. El profesor ya no sufría solo la angustia de dar respuesta a tantas diversidades. Yo me permito decir, y os lo digo con toda mi alma porque lo creo, que hoy día es anacrónico pensar que un solo maestro puede atender tanta diversidad. Por lo tanto, la gestión de un centro pasa por hacer horarios flexibles y evaluados cada mes y medio, en función de las diversidades que llegan, de las necesidades que tenemos. Un tutor puede tener perfectamente un horario durante un mes y si al final de mes le llegan 4 alumnos nuevos, tendremos que desorganizar su horario porque igual necesita más soporte. Por lo tanto, los vamos revisando. Alguien dice que en nuestra escuela nuestros horarios son como las puntas de cojines, los bolillos aquellos, ¿no? Porque se hacen y se deshacen. Pero cuando tienes todo el claustro que lo entiende y que ve que esto funciona, que hay tranquilidad y normalidad, pues se avienen y trabajan contentos. Hay pactos, lo ya veréis viendo, hay pactos. Por lo tanto, el primer tema era abrir puertas, tanto físicas como de personas, y también abrirlas hacia la comunidad. Si queríamos que los niños hablasen catalán, los fines de semana se tenían que ofrecer todas las pistas deportivas para que los niños del barrio vinieran a jugar. Y que los mayores, que los chicos de secundaria, hicieran de monitores, utilizando una lengua que ya dominaban. Bueno, me pasan la hora y ya no sé qué tengo que hacer. Bueno, paso pues, no os explico tanto. En fin, abrimos puertas. Segundo, formación de profesorado en tema de lenguas. Este era importantísimo. ¿Cómo podía ser que se utilizaran libros en la escuela de lengua 2, de lengua 1 igual que la lengua 2? Es decir, no sabían qué hacían, todo hacían lo mismo. Teníamos el trabajo de estructuras lingüísticas comunes, pues por lo tanto había que demostrar en qué lengua teníamos que enseñar. Les propusimos a los docentes 50 horas, 2 cursos, bastante, de formación y asesoramiento en el centro, con los siguientes interrogantes. ¿Qué significa para ti el aprendizaje de una lengua 1 y una lengua 2 en un alumnado cuando ninguna de las 2 lenguas se identifica en su estructura mental? Porque claro, no eran parlantes de lenguas románicas, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué papel juega la lengua materna? ¿Cuál será el momento óptimo para iniciar el aprendizaje de una tercera lengua? ¿Y con qué recursos contamos? Y a partir de aquí elaboramos un análisis sociolingüística de todas las familias de la escuela. Vimos, o dio resultados positivos, porque los hermanos mayores ya hablaban entre ellos en catalán y por lo tanto eran los padres los que se quejaban de que no entendían a sus hijos. Mis hijas, cuando se cierran en la habitación, hablan y no los entendemos. El tema, la necesidad de lengua común, ya pasaba a la escuela. Las familias
querían conocer esta lengua. Por lo tanto, decidimos... es que tengo tantas cosas y no sé si las voy a decir. Por lo tanto, decidimos coger del plan LIC las ayudas que teníamos y en horario lectivo en la escuela hay clase para 30 y pico de padres y madres. Por lo tanto, en horario lectivo, lo digo porque es cuando tienen sus niños también situados. Paralelamente, a partir de las 7 de la tarde, se abre un espacio internet donde profesores del centro hacen internet para padres, familias, amigos y vecinos. El barrio, es el barrio. Pues vienen todos ahí. Empiezan a las 5 y terminan a las 10 de la noche. Empieza a haber una necesidad de intercambio. Hablan en catalán. Hay una pausa obligatoria de café, porque en el momento del café y del pastelito que llevan las mamás o lo que sea, pues se habla en catalán. Y otra medida importante. Los padres de diferentes nacionalidades, no sé si tengo alguna, se encuentran en la escuela, pero solo se saludan. ¿Cómo romper este saludo que no iba más allá? Pues el AMPA organiza unas salidas trimestrales todos los domingos que marchan, no sé, como 4 o 5 autobuses llenos de personas de diferentes colores, diferentes vestidos, diferente comida y diferente todo, y visitan el entorno geográfico de Cataluña, los museos, la parte cultural, y conviven un día juntos. Y de esta manera han ido uniendo lazos de convivencia y de cohesión. Nosotros, ya termino, la hipótesis con que trabajamos forma parte de un objetivo que contempla el plan de autonomía, que dice, y que nos lo creemos porque funciona: las actuaciones normalizadoras en base a un trabajo coordinado tendrían que permitir controlar las interacciones específicas que se producen en el entorno familiar y social de algunos alumnos para cambiar su estímulo en los aprendizajes. Este es el regalo, es la nueva escuela. También pedimos al departamento que nos cambiaran de aquel edificio deteriorado, obsoleto, que no servía para nada. También era una igualdad de oportunidades. Todas las escuelas de Vic eran muy ricas arquitectónicamente y nosotros no teníamos ni gimnasio ni patio. Bueno, el 2007 se hizo realidad y estrenamos una escuela fantástica con una sinia, con el nombre de la sinia porque, ¿veis el molino que lleva? Pues hay un molino natural de cuando Vic, los campos se regaban a partir de sinias. No sé si se llama así en castellano, o senias, no lo sé. Bueno, es un molino, ¿eh? Esto lo paso porque ya Dulos lo ha explicado. El nivel educativo necesita continuidad y coherencia educativa, pero con un nuevo concepto de organización. He hablado de aprendizaje en red y organización red. Lo hemos montado con esta diapo que veis como el alumno, el núcleo de esta comunidad, pasa por los 3 niveles que nosotros decimos: red interna, red externa educativa y red del entorno. Es el alumno que el entorno nos facilita el alumno y nosotros lo devolvemos. Según como lo devolvamos, este entorno cambia. ¿Quién nos ayuda? La red externa educativa. Los servicios educativos nos tienen que ayudar. ¿Qué ha pasado? En experiencia personal, que en otros sitios no ha funcionado igual, pero bueno, nosotros sí, que funciona más deprisa la red con el entorno que la red con externa educativa. Aún contemplan horarios poco flexibles y entonces no nos encontramos, cuesta encontrarnos. Ahora vengo yo a esta hora, pero tú estás haciendo tutoría. Ahora, bueno, es como un poco de lío, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la red externa, con salud y como compartimos las mismas necesidades, nos encontramos fuera de horarios de trabajo, evidentemente? Eso es ¿cómo se llama? Un voluntariado impresionante que hay por ahí, ¿no? Y que se encuentran fuera de horarios de trabajo y damos respuesta más deprisa a veces que los servicios educativos. Todo y que
estamos contentos de lo que nos han dado, de verdad, que tenemos muchos recursos. Bueno, el equipo interno, la interna, pues todo lo que exige. Aquí veis las mamás con un trabajo que hacen con sus hijos. Este grupo, aquí están los pequeños, pero este grupo de madres trabaja matemáticas con los niños, con sus hijos. Y a partir de esta experiencia han ido saliendo necesidades de hacer tertulias y trabajo para que ellas puedan integrarse como papás activos dentro de la escuela. Se van de excursión todos juntos, comemos juntos. La fiesta final de curso el año pasado, de 300 familias vinieron a comer 250. Quiere decir que la escuela es un poco importante. Y sí que tendréis, como os dejaremos esto grabado, veréis cómo trabajamos el aula de acogida. Pensamos que es un recurso básico en la escuela que permite atender el goteo. En nuestra escuela funciona solo a partir de tercero. Hasta tercero se hace toda la relación social en la propia clase, y es a partir de tercero cuando solo en el área de lengua salen los niños de la clase. Es decir, si el alumno habla inglés, porque tenemos ingleses, pues se quedan en el área de inglés porque son los mejores lectores, ¿no? Y los mejores hablantes, mejores que los profesores, y salen en catalán y en castellano. Los que hablan castellano salen en inglés y en catalán, ¿entendéis? Por lo tanto, es un recurso que la escuela tiene montado solo para salir, para dejar tranquila a la tutora cuando realiza un área importante, el área de catalán, que es transversal de todas las áreas para poder llegar en igualdad de oportunidades a secundaria. Por lo tanto, ya lo veis, da respuesta individual en las horas de lengua. Bueno, aquí ya lo iréis pasando, iréis viendo. Se hacen agrupamientos flexibles y trabajo cooperativo en las áreas instrumentales, lengua y matemáticas. ¿Por qué no salen de matemáticas los niños? Pensamos que su formación les permite estar en un grupo de trabajo cooperativo y a partir de primero de cálculo y numeración y geometría entender el trabajo que tienen que hacer. Por lo tanto, fijaos que el trabajo cooperativo con modelos, que son los que dominan la lengua, es interesante. Esto atiende a los profesores, ya lo he dicho, horarios en función de las necesidades, agrupamientos, desdoblamientos y ampliación de horas en áreas de matemáticas, estructuras lingüísticas y artística. Por la mañana, ciclo inicial, hay una clase de lectura en todo ciclo inicial, son 4 clases porque están desdobladas, primero A, primero B, segundo A, segundo B. Se encuentran 6 maestros haciendo talleres de lectura. Y me diréis quién los hace. ¿Tenéis muchos maestros? Bueno, se reorganizan los que tenemos. Los que son especialistas, pues no se quedan con su especialización. Los educadores especiales, de educación especial tampoco. No cogen niños y los sacan, se internan en las aulas. Y al tener todos los especialistas ubicados en refuerzos, pues tienes más maestros. Es una cuestión de gestión. Bueno, ya veis que el aprendizaje en red comporta una comunidad que aprende, no solo juntos no todos en la escuela. Necesita compartir los ritmos de aprendizaje. El maestro solo no puede, lo he explicado. Trabajamos con el entorno y tenemos nuevos perfiles profesionales. En este caso, una educadora social. La sexta hora, otro recurso que el departamento puso para poder hacer para trabajar los procedimientos de las áreas un poco más de manera más profunda, pues nos permite alargar las secuencias de enseñanza y aprendizaje, experimentación de nuevas estrategias didácticas y cambiamos la cultura docente. La cultura de un solo maestro, un aula, no funciona. Y organizamos en el centro espacios multiáreas. Hay 2 aulas, una de juego simbólico que los niños juegan
al supermercado, a la peluquería, al médico, a la tienda de vestidos, etcétera, etcétera. Y otras solo de matemáticas y lengua, que a partir de fichas que se tienen que coger ellos y evaluar, todo lo hacen ellos, el profesor solo ayuda. Tienen un supermercado llamamos el taller del euro, un supermercado a imagen y semblanza de uno normal, con todo de precios puestos y, bueno, a los productos, y entonces el niño tiene unas fichas preparadas a diferentes niveles para que pueda ir a comprar, para que pueda saber qué tiene que devolver, para aprender, para pasar por caja, que es el ordenador, y para poner el cambio que le tienen que devolver. En fin, es todo un trabajo muy oral y muy de manipulación de materiales. Otra parte importante es el catalán fuera en el barrio. Los niños van a la biblioteca del barrio, además de la que está en la escuela. La escuela tiene una biblioteca que conecta con la del barrio, y el barrio conecta con la enorme biblioteca de la ciudad. Por lo tanto, hacemos un trabajo también transversal. Aquí están en la biblioteca del barrio para conocer su entorno más próximo. Y como los vecinos también forman parte de este trabajo, fijaos que este año hemos estrenado en el paseo más importante del barrio, el Mercado de los Sentidos, que tiene como objetivo buscar el diálogo, la convivencia y el conocimiento mutuo que también comparten ellos. Por lo tanto, fijaos que veis personas vestidas con otra vestimenta y comparten su espacio habitual. Me he pasado, lo siento. Bueno, tenemos unas líneas de trabajo prioritarias a partir de la reflexión sobre la propia práctica, a partir del análisis crítico de la realidad. Hay que criticar lo que se está haciendo para cambiar. Sin crítica no hay cambio. Diseño de estructuras que faciliten la atención a la diversidad. Creación de espacios de aprendizaje en el colectivo que faciliten el cambio. El centro, los maestros, la formación es continua a partir de crear estos espacios que uno, por ejemplo, es traspasar conocimiento, que uno sabe de mucho, de una cosa mucho, lo explica en un grupo que se ha formado voluntariamente. Solo el equipo directivo pone la condición de que en este grupo esté representado una persona de cada ciclo para poder experimentar más fácilmente lo que se aprende. El que sabe mucho de naturales, pues puede hacer una presentación de algún proyecto suyo, y así vamos aprendiendo continuamente. Y los que están en rojo, pues es los que hacen referencia al contexto social. Establecemos redes de soporte externas. Toda escuela necesita una estructura de soporte en el exterior, porque si no se cae sola. No son los papás los que tienen que venir, tienen que colaborar con la escuela los vecinos, las entidades de deportes, las entidades de ocio, las asociaciones. Todo el mundo tiene que hacer esta piña, como Dolors ha terminado el que decía el pal del pajar, pero tienen que hacer piña para que la escuela no se desmorone ante tanta dificultad en las relaciones. Transformar el espacio escolar ampliándolo para favorecer la implicación del tejido social básico. ¿Con qué objetivos? Que compartimos los tres agentes educativos. 1. Educar en valores para una convivencia. 2. Consolidar el uso de la lengua catalana. Fijaos que es importante que hayan aceptado todos el mismo objetivo. No es la escuela que solo ofrece el trabajo de lengua. Es el presidente de una escalera que ayuda a hacer la acogida a los que llegan nuevos, que también hablan catalán. Es a las parejas lingüísticas que corren por el barrio para enseñar en qué es que la lengua nos cohesiona. Por lo tanto, los tres compartimos estos objetivos. Y finalmente, crear las condiciones óptimas para que la comunidad integre los principios de escuela inclusiva, los márgenes de autonomía de centro y el trabajo en red. Son las tres premisas que hacen referencia a nuestra escuela, pero que sin ellas no podríamos trabajar. Aquí los veis un domingo en l'Estartit, en la Costa Brava, todos juntos, pues ya está.
Lo siento, quería enseñaros unas gráficas porque tenemos datos para empezar a callar los comentarios sobre prejuicios montados sobre nuestras escuelas, las escuelas multiculturales y multilingües, ¿no? La mediana de asistencia a natación en el curso pasado era, fijaos los cursos, empezaba con 70, ¿eh? Es que esto no es un cero, es decir, era un 70% que asistía. Trabajando de esta manera hemos logrado un 95% casi. Los niños van a natación. El trabajo con alumnos que presentan dificultades conductuales, pues a partir de un trabajo establecido también con todos los agentes externos e internos, partíamos de unos 18 casos en octubre, terminamos en junio que ninguno. El absentismo escolar, pues no había, son números, no son tantos por cientos, son 8 alumnos. Eso se comenta en Vic. Estos niños hacen absentismo, estos niños, pues yo no sé cómo lo tengo que, no sé. De 8 que se siguieron los casos, llegamos a junio que ninguno. En marzo fue una salida, fueron 8 alumnos que se fueron a su país. Esto pasa también, es una matrícula que a veces va y viene. Y no os explico esto porque os lo dejaré apuntado. Nos ganan los puntos fuertes y los puntos débiles siempre hacen referencia a personas tan externas que no nos entienden. Por ejemplo, la presión mediática del periódico local, que continuamente habla de inmigración, gueto. Los nacionales no. Salimos en muchos periódicos como buena práctica. La degradación del entorno del edificio nuevo, hay que arreglarlo, han prometido que lo harían. Y bueno, y otras cosas. Sí, sobre todo el aumento, sí, lo de la matrícula. A ver, estas estrategias que se montan, por ejemplo, como es el repartimiento de necesidades educativas, a veces también provoca, bueno, a mí me provoca a veces, no sé, que me tengo que pelear con todo el mundo. Como todos los centros de Vic tenían solo 8 niños con necesidades educativas y por tanto reserva de plaza, representaba que yo también tenía que tener 8 niños en esas características y los demás ordinarios. ¿Qué pasa? Que en mi escuela, como donde viven el 50% son extranjeros, pues tengo más demanda de niños con necesidades educativas. Pues bueno, para quererlo arreglar, este año sacaron todos los que sobraban y me dijeron que vendrían 14, yo digo autóctonos. Bueno, autóctonos. Total, empezamos el curso, que los que habían sacado no habían ido a la otra escuela, no se habían matriculado, lo que perjudicó o favoreció a los ordinarios, porque la máquina, si no entraba la matrícula de uno que estaba preinscrito, saltaba y pasaba a un ordinario. Por lo tanto, los ordinarios tuvieron sitio en la escuela que habían escogido en primer lugar y los nuestros, que habían escogido nuestra escuela y no los querían porque eran NEs, no habían hecho la matrícula y se quedaron fuera. Por tanto, pendientes de matriculación. ¿Qué quiere decir? Que ahora, yo pasado mañana, por la mañana, supongo que haré una acogida de unos 10 o 12 alumnos nuevos. Desde que hemos empezado, han ido volviendo, todos los demás pues se han quedado fuera, ¿no? También va en contra nuestro proyecto. Si al final de 4 años hemos podido comparar las competencias básicas en lengua catalana en la media de Cataluña, nuestro centro pasaba por encima de la media. Si me van poniendo otra vez niños a medio curso, pues no sé qué haremos. Nos tenemos que entender, tenemos que hablar y hablar la gente se entiende. Bueno, a pesar de todos los problemas, yo quería terminar con la esperanza y con lo que creemos todos los que trabajamos en este gran proyecto, que dice, a pesar de todo, continuamos creyendo que vamos por buen camino y que la gestión y organización de los diferentes proyectos y estrategias derivadas del Plan de Autonomía de Centro, con tiempo, darán su fruto, formando personas respetuosas en la diferencia, preparadas para las exigencias de la sociedad y capaces de convivir compartiendo. Es lo que deseamos y que espero que
que cuaje también en vuestro interior para que podáis desarrollar escuelas multiculturales con respeto por todas las lenguas minoritarias y las que ponen de moda. Es igual. Perdona. Bat edo baldin badago, eta bestelaia besterik gabe pasatuko ginateke hurrengo zaiela. Ez dago galdeaik. Bueno ba, orduan eskerrik asko Dolorsi eta Karmari, eta hurrengo